Hay una pregunta que Nietzsche guarda casi al final de su obra La Gaya Ciencia y que no la anuncia, no la prepara, pero la lanza de golpe en el aforismo 341, como si hubiese estado esperando ahí todo el tiempo. Y esa pregunta va a separar a Sísifo de Abraham de una forma que ningún otro argumento filosófico había logrado hasta ahora. La Gaya Ciencia es un libro extraño. Hay que tener en cuenta que Nietzsche lo escribe después de años de enfermedad grave, dolores de cabeza que lo dejan ciego durante días, vómitos, insomnios, soledad en pensiones baratas entre Suiza e Italia. En ese momento, Nietzsche es un filósofo que casi nadie lee, que el mundo académico ignora y que incluso en sus últimos años será declarado como un loco. Y desde ahí escribe un libro que se titula La ciencia alegre. Y esa paradoja no es accidental, es precisamente el argumento central del libro, incluso antes de que éste empiece. En el mismo prefacio, Nietzsche lo dice con una honestidad que pocas veces se encuentra en filosofía. Solo el gran dolor es el liberador último del espíritu. Y él duda que ese dolor nos mejore, pero sí nos profundiza. De ese dolor sale una persona distinta, con más rigor, con más dureza, con más calma y con una nueva forma de felicidad que solo es posible para quien ha visto la vida convertirse en un problema. Y esto no es optimismo, esto tampoco es resignación, es algo más difícil de nombrar. Es la alegría del que sabe exactamente lo que le ha costado esa alegría. Y Nietzsche llama a eso la Gaya Ciencia, la ciencia alegre, el conocimiento que canta. La filosofía para él no necesita ser solemne para ser verdad. Y ese libro, escrito desde el dolor por un hombre que el mundo llamará loco, es el instrumental filosófico con el que hoy vamos a leer a dos figuras históricas que ya conocéis. Sísifo está condenado a empujar una piedra hasta la cima de una montaña, una piedra que siempre rueda hacia abajo antes de alcanzar la cima. Desde cualquier criterio de utilidad, de progreso, de sentido, esta es la condena más pobre concebible. Es un esfuerzo que no tiene resultado, es un movimiento sin avance y una eternidad sin propósito alguno. Y aún así, Camus muestra a Sísifo feliz. ¿Por qué? Nietzsche tiene una respuesta que Camus no formula en esos términos, pero que describe exactamente lo mismo. Y es la felicidad de Epicuro, como dice Nietzsche, y que contrapone a la felicidad de los estoicos, que solo puede ser inventada por alguien que sufre constantemente. Esa es la felicidad genuina, no aquella que nace de la ausencia del dolor, sino que nace de haberlo atravesado tan completamente que ya no necesitas protegerte de él. Y Sísifo en ningún momento busca una salida de su condena, sino que habita esa condena, habita ese dolor hasta el fondo. Y es en ese fondo donde algo cambia. No cambia la piedra, no cambia la montaña, sino que cambia la relación de Sísifo con todo eso. Nietzsche escribe en otro capítulo que el primer músico sería aquel que conociese la tristeza de la más profunda felicidad. Esa frase describe a Sísifo mejor que casi cualquier otra cosa. Su felicidad no es alegre en sentido superficial. Lleva dentro la tristeza de quien sabe exactamente lo que cuesta y lo que no va a cambiar. La tristeza no intenta cancelarla, sino que la profundiza. Y hay algo más que se puede señalar sobre Sísifo y que habitualmente se pasa por alto.
Y es que Sísifo no está despreciando el intelecto. Su lucidez es total. En todo momento sabe perfectamente lo que hace, lo que le espera y es muy consciente de que no va a cambiar nunca. Pero esa lucidez está al servicio de algo más profundo que la razón. No gobierna desde la distancia, sino que está subordinada a una afirmación que ningún argumento puede justificar ni puede destruir. Recordemos, los dioses no lo miran. Nadie puede acompañarlo en lo que está viviendo desde dentro. Su sufrimiento más profundo, en palabras de Nietzsche, es incomprensible y totalmente inaccesible para todos los demás. Está completamente solo. Y es desde esta soledad que construye algo que se parece a la libertad. Abraham tiene 75 años cuando Dios le dice que deje su tierra y que de él nacerá una gran nación. En ese momento no tiene hijos, de hecho su mujer es estéril, y espera 25 años. Es a los 100 años cuando Isaac nace. Y en ese momento llega Dios y le pide que lo sacrifique. Kierkegaard dedica toda su obra Temor y Temblor enteramente a ese momento, no a la parte teológica, no a la doctrina, sino al hombre, al padre que carga con esa orden durante 3 días de camino. Y lo que muestra Kierkegaard es perturbador. Abraham no puede explicarle a nadie lo que va a hacer, ni a Sara, ni a Isaac, ni a los siervos que cabalgan con él. Entre otras cosas, porque el lenguaje pertenece a la esfera de la ética. Y lo que Abraham está haciendo está más allá de cualquier ética. Desde fuera es un asesino, un lunático. Desde dentro es algo que ninguna palabra puede nombrar. Y Abraham también está completamente solo. Pero hay algo en Abraham que resuena con Sísifo de una forma que pocas veces se señala. También Abraham utiliza el intelecto al servicio de algo que le está superando. Kierkegaard lo muestra como alguien que comprende perfectamente la paradoja. Dios le promete descendencia a través de Isaac y ese mismo Dios ahora le pide que lo sacrifique. Y la contradicción es visible, es clara y a la vez insoportable. Pero aún así la obedece. No porque no razone, sino porque su razón está subordinada a algo más profundo que la razón, igual que Sísifo. Nietzsche habría reconocido eso, lo llamaría irracionalidad apasionada. No es ausencia de razón, es razón al servicio de algo mayor. Y hay un aforismo en la Gaia Ciencia que Nietzsche titula Santa Crueldad. Aparece un santo y le dice a un hombre que mate a ese niño que no puede vivir ni puede morir. Y cárgalo en brazos durante 3 días para que no olvides. Parece cruel, pero el santo alega que dejar al niño vivir sería todavía más cruel. La crueldad visible esconde una compasión más profunda que la compasión visible escondería en esa crueldad mayor. Es exactamente la lógica del Monte Moria. Lo que parece más cruel es menos cruel que la alternativa, una fe nunca probada en el caso de Abraham, una existencia nunca completamente habitada, una relación con lo absoluto llevada hasta la mitad y abandonada. Los 3 días de Abraham al monte Moria son también los 3 días que pide este santo. El tiempo que tarda algo insoportable en integrarse en el cuerpo y en la memoria. Hasta aquí, Sísifo y Abraham parecen figuras de la misma familia. Los dos han atravesado un gran dolor sin huir de él. Los dos usan el intelecto subordinado a algo más profundo. Los dos están rodeados de una soledad absoluta. Nadie les puede acompañar. Y también
desde fuera pueden parecer o un gran hombre o un loco. Y Nietzsche escribe en La Gaia Ciencia que el hombre extraordinario, el que no encaja con su época, el que su mundo no puede contener, puede convertirse en uno de esos dos hombres, el gran hombre o el loco. Y que la diferencia entre estas dos salidas no siempre es visible desde fuera. Ambos renuncian. Nietzsche tiene un aforismo que describe al que renuncia, ese que parece desprenderse, sacrificar, soltar. Esa es la parte visible, pero lo que oculta es el deseo de volar más allá. Sacrifica precisamente lo que impediría ese vuelo, porque la renuncia no es ausencia de deseo, sino es la forma más concentrada e inteligente de deseo. Y Sísifo ha renunciado a la esperanza de resultado. Abraham ha renunciado a Isaac interiormente, incluso antes de que le fuera devuelto. Pero los dos vuelan más allá. Y nadie que los mira desde fuera puede ver ese vuelo. Al contrario, pueden ser fácilmente confundidos como locos. Y ambos han llegado a un punto donde nadie puede acompañarlos. Es esa soledad como condición de la grandeza. Una soledad que no es elegida, que es estructural, pero están solos de forma ligeramente distinta. Sísifo se enfrenta a una soledad sin apelación posible. No hay nadie a quien llamar, ni siquiera los dioses le observan. Abraham, en cambio, se encuentra en una soledad horizontal. Sí que hay algo arriba que sabe, aunque los de al lado no puedan conocer. Dios sí que conoce de lo que ocurre, aunque le tenga que ocultar horizontalmente a los demás todo lo que está pasando. Hasta aquí los dos, Sísifo y Abraham, parecen responder de forma similar a todo lo que la existencia les lanza. Pero hay una pregunta que Nietzsche guarda en el aforismo 341 y es la pregunta que los separa para siempre. Imagina que un genio, un duende, se te aparece y te dice: esta vida que estás viviendo, con todo su dolor y con todo su placer, tendrás que vivirla de nuevo, infinitas veces, sin que nada cambie, sin que pase nada nuevo. Y la pregunta es una sola: ¿agradecerías a este duende o bien maldecirías a este duende? Este eterno retorno que se propone en la pregunta no es cosmología, no es una teoría de sobre cómo funciona el universo, sino que es más bien un detector de mentiras. La respuesta que das revela una sola cosa: si estás viviendo afirmativamente o no. Si maldecirías al duende, hay algo en tu vida que no estás afirmando realmente. Si lo agradeces, o bien la pregunta ni siquiera te perturba, has alcanzado algo que Nietzsche llama amor fati. Rescata ese concepto de amor al destino, sin resignación, sin estoicismo ninguno. Es un amor activo, es un amor elegido y sin condición. Sísifo no necesita que ese duende, ese genio le haga la pregunta, porque su condena ya es ese eterno retorno. Para él no es un experimento mental, sino que es su propia realidad. Es la misma piedra, la misma montaña, el mismo esfuerzo infinitas veces sin que nada cambie. Y Camus lo muestra feliz, lo cual significa que Sísifo, ante el duende, agradecería, sin dudarlo. No porque su situación sea buena, sino porque ha llegado a un lugar donde ya no necesita que sea diferente para afirmarla completamente. Ya está al otro lado de la pregunta, ya ha respondido con su propia existencia cada vez que baja la montaña.
Y aquí es donde Nietzsche y Camus se tocan de una forma que pocas veces se señala. Lo que Camus llama la felicidad de Sísifo, para Nietzsche es el amor fati. Son el mismo estado interior, descrito con lenguajes distintos, pero construido desde el mismo sufrimiento, apuntando hacia la misma afirmación. Nietzsche le habría dado la mano a Sísifo. Con Abraham la cosa es distinta. No hay una respuesta limpia. La fe de Abraham no es amor fati en el sentido de Nietzsche. Abraham no afirma simplemente lo que es. Lo que sí Abraham afirma es lo que es, pero esperando que algo cambie. Kierkegaard lo describe con precisión extraordinaria, porque Abraham hace dos movimientos al mismo tiempo. El movimiento de resignación infinita, porque suelta a Isaac completamente, lo entrega interiormente y ya lo ha perdido, pero simultáneamente ejercita el movimiento de la fe. Él en todo momento espera recuperarlo, porque con Dios lo imposible es posible. Los dos movimientos se dan a la vez y ninguno anula al otro. Y eso es lo que hace a Abraham filosóficamente y también humanamente insoportable. Pero el eterno retorno congela esa estructura para siempre, porque si Abraham viviera infinitas veces los 3 días al monte Moria, con el cuchillo alzado, con el silencio del camino, con la voz que le detiene en el último momento de ese sacrificio, ¿agradecería a Abraham al duende? Quizás sí, si la voz de Dios siempre le detiene en el acto, si supiera que siempre va a ocurrir de esa manera. Pero el eterno retorno le quitaría lo único que hace posible su fe, es ese futuro abierto, la posibilidad de que algo cambie basada en la fe en Dios, la esperanza de que Dios no se contradiga. Por eso la fe de Abraham necesita de ese futuro abierto. Sin él, el doble movimiento, el de la resignación y el de la esperanza, que algo cambie, se convierte solo en resignación eterna sin esperanza y entonces ya no hay cabida, ya no hay lugar para esa fe. Nietzsche lo habría visto así, no como debilidad, sino como una postura filosófica que exige lo que el amor fati no puede dar, que el destino sea distinto de lo que es. Y ahí está la grieta, la que todas las semejanzas preparaban sin revelar. Sísifo puede vivir el eterno retorno porque no espera nada distinto. Ha renunciado al futuro como categoría de cualquier salvación, la piedra cae, eso es todo, es suficiente. En cambio, Abraham vive esperando, no de una forma ingenua ni cómoda, sino con una angustia que Kierkegaard describe y que nadie debería subestimar, pero esperando. Y el eterno retorno le quitaría precisamente esa espera. Nietzsche y el Sísifo de Camus quedan del mismo lado de la pregunta del duende. En cambio, Kierkegaard y su Abraham quedan en otro lado distinto. Ninguno de ellos es cobarde. Son dos respuestas a una misma imposibilidad. Pero solo una puede decirle que sí al duende, sin condición. Y quizá eso explica por qué Nietzsche llamó a su libro La ciencia alegre. No porque el conocimiento sea fácil, no porque la alegría sea gratuita, sino porque hay una forma de habitar la existencia en la que incluso la pregunta más brutal, ¿vivirías esto infinitas veces?, no perturba. Sísifo ya está ahí, empujando las piedras, sin la observación de los dioses, y aún así Sísifo es feliz.